Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos por esta experiencia humana. Una de las experiencias humanas más conmovedoras es experimentar que somos amados y que el que me ama realiza actos de amor por mí, para mí. Por eso, llenémonos de esperanza, llénate de esperanza, porque Dios te ama. ¿Y cómo lo demuestra Dios? Pues viniendo a la tierra, muriendo Jesús en la cruz, liberándonos del pecado y del demonio, quedándose en la Eucaristía, dándonos a su madre como madre nuestra, y aún así, no contento, nos ha dejado en la Sagrada Escritura lo que podemos llamar un poema de amor. Uno de esos poemas de amor para nosotros, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. El Evangelio de este domingo recoge uno de los pasajes que muchos santos lo catalogan como sorprendente y que es el núcleo de la predicación de Jesús, las bienaventuranzas, que son, con su lenguaje de contrastes paradójico, una enseñanza sobre la verdadera felicidad que todos los hombres buscan. San José María definía las bienaventuranzas como un poema del amor divino, un poema del amor divino. Pero antes de leer este poema, este pasaje del Evangelio, las bienaventuranzas, vamos a aclararnos, porque muchas veces cuando uno escucha un poema, me parece a mí, en lo humano, nos puede parecer algo bonito, pero fantasioso. Algo bonito, pero no real. Algo bonito, pero exagerado. Exagerado. El poema divino de las bienaventuranzas es real. Es una llamada a ser de tal forma que es posible alcanzarlo con la gracia, con la propia ayuda de Dios. Por eso lo que vamos a escuchar no es simplemente algo como decir qué bonito sería ser así, pero se queda como en el mundo de la fantasía, en el mundo de la utopía, de lo fantástico. No es real. Es un poema en el que Dios nos llama a ser de tal manera y Él nos dará la gracia. Por eso, digamos, díselo y díselo con fuerza. Dile, Jesús, auméntame la fe para entender y la esperanza para confiar. El evangelio que escuchamos es el evangelio que nos narra San Mateo en el capítulo 5. Y entonces está Jesús rodeado de las multitudes, está en un descampado. Y entonces dice, subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos y la muchedumbre que estaba alrededor. Y abriendo la boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados
hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan y mintiendo digan contra vosotros todo tipo de maldad por su causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Qué bonito, ¿no? O sea, tiene hasta su cadencia, ¿no? Un poema divino. ¿Qué nos llama el Señor? A esto, a ser pobres de espíritu, a que seamos limpios, a que seamos mansos, misericordiosos, pacíficos, alegres en medio de la tribulación. El Papa Francisco, explicando este evangelio, decía: las bienaventuranzas son el retrato de Jesús. ¿Quién es el que vive todas estas características? Nos está diciendo el Papa en pocas palabras. Jesús, su forma de vida, y son el camino de la verdadera felicidad que también nosotros podemos recorrer. También nosotros podemos recorrer con la gracia que nos da el mismo Jesús. Por eso digámosle al Señor: Señor, aumentame la fe y la esperanza. La fe y la esperanza. Jesús se siente en aquel monte y esta enseñanza no es solamente para los elegidos, es para toda la muchedumbre, para todos nosotros, para todos nosotros. Por eso sus palabras están dirigidas a nosotros. Y digámoslo nuevamente: Señor, que yo tenga fe y que tenga esperanza. Estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es ser cristiano. A llegar a ser mucho más de lo que ya somos. Y en ese ser más es donde encontraremos la felicidad. La felicidad. Por eso vamos a hacer nuestra oración con algunas de las bienaventuranzas, no todas porque son muchas, pero me parece que con algunas nos puede servir para que después cada uno lo busque y lo vea, ¿no?, en su oración. Bienaventurados, vamos a empezar por esta, que a veces nos puede resultar un poco difícil de entender. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Cuando un cristiano procura ir por donde Dios quiere, cuando un cristiano procura tener amistad y amor con Jesús, imitar a Jesús, experimenta, decía el Papa Benedicto XVI, la íntima relación entre cruz y resurrección. Unidos a Cristo, adquirimos la fuerza para transformar el sufrimiento en amor redentor. Tenemos entonces la alegría que vivió el Señor también en la pasión, porque con ella nos alcanzaba el don de ser hijos, el don del Espíritu Santo. Nos abría las puertas del cielo. ¿Qué es lo que quiere decir esta bienaventuranza? Los que lloran, felices son los que lloran. Porque, ¿qué es lo que aquí implica? Que seguir al Señor, a veces la lucha será difícil, porque es ser mucho mejor, ser como Cristo. Y en esa lucha hay sufrimiento, pero es un sufrimiento transformador, no es un sufrimiento sin sentido. Esas lágrimas tienen su recompensa, la recompensa de saber que soy hijo de Dios y que como Jesús, me daré a los demás. Por eso, ¿a qué nos llama Jesús? A ser mejor cada uno de nosotros, a ser consuelo para los demás, luz para los demás. Pero ese ser consuelo y luz a los demás implicará una lucha que a veces nos hará llorar por el esfuerzo, a tener un corazón grande como el corazón de Jesús,
que será consuelo y esperanza para los demás. Un corazón que sabrá compadecerse por los demás. Y por eso damos lo mejor de nosotros, apoyados en la gracia, sabiendo que Dios todo nos lo recompensará. O sea, claro, hacer crecer, dar lo mejor, todo eso implica lucha, sufrimiento. Y alguna vez se nos escapará una lágrima, pero todo eso será recompensado. Es evidente que para dar lo mejor lloraremos del esfuerzo, de ese esfuerzo que será quitarnos malas costumbres, malos modos de hacer o de ser, que no es lo mismo. Pero es una lucha por dar lo mejor, que es alegre, porque está llena de esperanza. Seremos retribuidos. Por eso, digámoselo al Señor una vez más: Señor, ayúdame a tener fe y esperanza. Fe y esperanza. De que no le tenga miedo yo a la lucha, a tener esos dolores de crecimiento. Dolores de crecimiento. Muchas veces, fíjate, esto lo saco de un autor contemporáneo, decía así, ¿no? Que a veces ante la pregunta, ¿quieres ser santo? Muchas personas pueden dudar antes de responder a esta pregunta. Imaginan una existencia gris y llena solo de sacrificios. Una vida sin sueños, sin anhelos, sin ilusiones, sino simplemente cumplir una voluntad férrea de Dios. Pero ante la pregunta, ¿quieres ser feliz? En este caso, en cambio, la respuesta siempre es inmediata de la gente. Sí, claro que sí, quiero ser feliz. Todos queremos ser felices. Todos queremos lograr una vida plena. Mirar hacia atrás cuando se acerque el final de nuestra vida y poder decir, ha valido la pena que yo viviera de esta manera. He sido útil. Por eso, pero aquí es donde está el error, ¿no? Decía este autor. Es que ser santo y ser feliz va de la mano. No son dos cosas distintas. Es hacer crecer el corazón, dar lo mejor de nosotros mismos. Implica una lucha, pero eso nos hará felices porque sabemos que seremos recompensados. Recompensados. Y cuentan de un sabio que un día le dijo a sus seguidores: cuando lleguéis a las puertas del cielo, os harán una sola pregunta. ¿Quién sabe cuál es esa pregunta? Una sola pregunta. Y entonces la gente que estaba alrededor suyo le decían: bueno, pues nos van a preguntar si hemos cumplido los mandamientos. No, decía el sabio. Otros decían: nos preguntarán si hemos sabido ayudar a los pobres. No, contestaba el sabio. Nos preguntarán si hemos rezado mucho. No, volvía a decir el sabio. Nos preguntarán si hemos amado al prójimo. No, decía el sabio. Y entonces, al ver que no acertaban, aquel hombre sabio contestó: la única pregunta será, ¿has sido feliz dándote a los demás? Santidad y felicidad va de la mano, aunque en esa lucha a veces lloremos, a veces lloremos. La felicidad de una vida en Dios, apoyado en Dios, con Dios, donde he dado lo mejor de mí mismo por la gracia de Dios, aunque sea una lucha seria que me hace llorar, es lo que me hace feliz. Por eso, fíjate, esto lo saqué de la página web de la obra, no es una idea mía, pero me parece tremendamente bonita, ¿no? Y profunda. Dice así: el futuro de cada persona está abierto. No somos capaces de ver más allá del presente. Sin embargo, Dios, respetando nuestra libertad, conoce bien cuáles serán nuestros pasos. Por eso en algunos momentos de la vida
podemos orar al Señor así. Y te la pongo ahí en la pantalla. Señor, no sé aún qué quieres de mí, ni qué retos voy a enfrentar. A veces dudo sobre el camino que debo emprender, pero sé que tú tienes un plan para mí. Conoces tan bien las dificultades que encontraré como los talentos que me han dado para superarlas. Por eso, ayúdame a vivir cerca de ti y así, haga lo que haga, ocurra lo que ocurra, estaré caminando por el buen camino. Fíjate qué bonita oración, ¿no? Como para hacerla muchas veces, sobre todo cuando nos levantamos en la mañana, ¿no? En nuestro ofrecimiento de obra. Dice, yo no sé qué va a pasar hoy, pero pase lo que pase, ayúdame a estar cerca de ti, estar contigo, a dar lo mejor de mí mismo. Y este tipo de oración, que es perder el miedo a una lucha, nos lleva a liberarnos del gran freno, del freno que detiene y retiene el miedo a fracasar, el miedo a equivocarme, el miedo a no arriesgar, a perseguir una vida llena de sentido y de felicidad, el miedo a seguir a Jesús. A veces hay gente que cuando tiene miedo, cuando se equivoca, cuando se dan cuenta que arriesgaron demasiado, lloran. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Si lo hacemos por Jesús, a ser radicalmente como tú, Señor, a dar lo mejor de mí mismo, a dar lo mejor de mí mismo. Por eso, fíjate, esta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Idea, ¿verdad? Esta bienaventuranza nos puede llevar a esto, ¿no? Decirle al Señor, Señor, que yo quiero embarcarme en una lucha por dar lo mejor de mí mismo, como tú, como tú. Y para eso entonces se conecta con la siguiente bienaventuranza que vemos, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, para hacer grande el corazón, para que el corazón se llene de cosas grandes, hay que estar ligero de equipaje. En la vida de un cristiano, la pobreza no es opcional. El no estar apegado a las cosas. Sin ello, no acabamos de volar a las alturas de Dios. A las alturas de Dios. Todos estamos llamados a vivirla. Si queremos seguir los pasos de Jesús con ligeros de equipaje. Por eso la pobreza en medio del mundo, como un cristiano en medio del mundo, decía San José María, te aconsejo que contigo seas parco y muy generoso con los demás. Evita los gastos superfluos, por lujo, por vanidad, por comodidad. No te crees necesidades. Frente a este clima general de consumismo, es necesario ver si nosotros estamos desprendidos. Por ahí me llama el Señor. ¿Pero para qué? Para tener ese corazón grande, para hacer luz, consuelo para los demás. Si vivimos ligeros de equipaje para seguir al Señor, si vivimos la pobreza, sabremos entonces vivir la generosidad con los demás. Con los demás. El corazón, para que sea grande y persiga lo grande, ha de estar ligero, libre de ataduras, ser pobre, ser pobre. La pobreza mueve eso a ser generoso. Y lo sabemos muy bien, ¿no? Ser pobre no es no tener, ser un miserable, es no estar apegado, no estar apegado a las cosas. En la opulencia, no se escucha a Dios. En la comodidad y la vanidad no se escucha a Dios. En cambio, quienes viven con sobriedad, con templanza, que son generosos con su tiempo y con su dinero, con sus talentos, esa persona crece en el amor.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate, me detengo en la última aventuranza para este rato de oración, que es bienaventurados los mansos, porque ellos, dice Jesús, heredarán la tierra. Ser manso, es decir, ser sereno en el interior y en el exterior. Y por eso me apoyo tal vez en lo que escribía un autor contemporáneo, que me parece una cosa muy bonita, que para hablar de la mansedumbre acudía al ejemplo de aquello hecho histórico, de Alejandro Magno, el gran conquistador, que creó un imperio vasto, enorme, en el siglo IV antes de Cristo. Pero Alejandro Magno tenía 16 años cuando su padre, el emperador de Macedonia, Filipo, lo nombró jefe del ejército. O sea, metámonos en la anécdota, ¿no? O sea, aquellos soldados, aquel ejército, de repente lo que se dan cuenta que su jefe era un muchachito de 16 años. Un muchachito de 16 años. Y a muchos de ellos no les gustó, a los generales, a los capitanes del ejército, no les gustó que fuera un niño, ¿no?, que les iba a dirigir. Y entonces el día que le nombraron jefe del ejército, entonces entre varios generales, para humillar a Alejandro, entonces le regalaron un caballo. Era un caballo enorme, muy grande. Algunos dicen que era de color negro, un color muy negro. Y era un caballo que era indomable. Nadie lo había podido domar. Nadie lo podía ser su jinete. Y aquel caballo tenía por nombre Bucéfalo. Bucéfalo. El animal aquel era de pura energía. Ah, y entonces, claro, si lo llegara a domar sería un gran servicio en la batalla. Pero apenas alguien se subía encima de él, aquel caballo se encabritaba y lo lanzaba por los aires. Era imposible domarlo. A nosotros, dice este escritor, nos puede suceder también así, que estamos como bucéfalo, estamos llenos de energía y ganas de hacer cosas grandes, pero no somos capaces de controlar esa energía, de controlar nuestro carácter. Así como bucéfalo, a veces nos rebelamos de que sea alguien que nos dirija, que sea Dios que nos dirija. ¿Cómo podemos hacer nosotros para de verdad transformar el mundo? Buscar la mansedumbre, buscar la mansedumbre. Lo sabemos bien, a veces nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestras emociones son como bucéfalo. A veces tenemos ganas y a veces no tenemos ganas. Andamos con unas desganas terribles. A veces somos amables, pero de repente nos entran unos enfados terribles. Y entonces tiramos por tierra cualquier buen propósito. Cualquier buen propósito. En todos esos casos, las pasiones echan por tierra los buenos deseos, porque no es fácil controlarlos. A veces en la juventud ha comenzado estas cosas, o ya somos adultos y seguimos teniendo estos arrebatos de ganas o desganas, o de ser iracundos o impacientes. Y por eso las pasiones irrumpen con fuerza en nuestra vida. Y no sabemos buscar verdaderamente proyectos apostólicos divinos. Los enfados desmedidos, sin justificación, las desganas ante cualquier esfuerzo, la preocupación excesiva por tener todo controlado o la sensualidad que se desenfrena. Es bucéfalo que no ha sido todavía domado. Nosotros somos hijos, hijos de Dios, hijos de Dios. Fíjate, Alejandro, volvemos a la historia de Alejandro Magno, cuando se da cuenta que aquel caballo es indomable y que se lo han regalado frente a todo el ejército para humillarlo. Alejandro entonces primero observa, y entonces observa cómo un soldado se
intenta subir a Bucéfalo y que lo que pasa con Bucéfalo era que cuando Bucéfalo veía la sombra del jinete proyectada en el suelo, era cuando el animal se ponía nervioso, empezaba a tirar patadas, como para liberarse de aquello que se le había subido. Entonces, claro, Alejandro serenamente va evaluando cómo domar a Bucéfalo con mansedumbre. ¿Cómo lograr nosotros encauzar nuestras pasiones? Necesitamos un jinete que sepa serenamente llevarnos, darle las riendas de nuestra vida al Señor, darle las riendas de nuestra vida al Señor con serenidad y saber que Jesús nos irá diciendo por aquí, por allá, haz esto, eh, porque somos hijos, porque somos hijos. Y estoy diciendo esto porque uno de los argumentos que usa Alejandro, según la historia, para él entonces subirse y enfrentar a aquel caballo, era porque era hijo del rey. Nosotros también tomemos las riendas de nuestra vida, porque somos hijos del rey, somos hijos de Dios, hijos de Dios. Y entonces Alejandro sube a aquel caballo y entonces, ¿qué es lo que hace? Para que no mire la sombra, hace que el caballo esté viendo continuamente hacia el sol. Y entonces, y el caballo se va acostumbrando, Bucéfalo, a no ver la sombra de que si había alguien encima de él. Y entonces se va dejando domar, domar. Fíjate que es muy bonita la historia porque cada uno de nosotros buscaremos la mansedumbre, le decimos al Señor. Si yo sé mirar hacia arriba, hacia lo alto, hacia el sol, hacia Jesús, hacia ese plan que tiene el Señor, a esa llamada a ser mejores, a darnos, a transformar el mundo, a llegar a muchos amigos, a trabajar, a santificar. Entonces, ahí es donde entra la mansedumbre. La mansedumbre no es ser apático. La mansedumbre no es ser un tipo que, bueno, no tiene ninguna opinión. No, la mansedumbre es la serenidad del que está viendo hacia arriba. Y por eso domina a su propio Bucéfalo. Y entonces esto es lo paradójico. Es manso y es rebelde. Es manso y es rebelde. Fíjate, en una ocasión a San José María, en una de esas tertulias que tenía, le preguntaron, padre, ¿usted de joven fue rebelde? Le decía un muchacho. Y entonces San José María le decía, oh sí, de joven fui rebelde y ahora lo sigo siendo, porque no me da la gana protestar por todo sin dar una solución. No me da la gana llenar de desorden la vida. Me rebelo contra todo eso. Quiero ser hijo de Dios, tratar a Dios, portarme como un hombre que sabe que tiene un destino eterno y además pasar por la vida haciendo el bien que pueda, comprendiendo, disculpando, perdonando, conviviendo. Esta es mi rebeldía. De modo que yo soy más rebelde que ninguno. Y tú, sé muy rebelde, que no es malo. La mansedumbre es eso, ¿no? Una persona que controla su bucéfalo para que no tenga manifestaciones externas ni externas, internas ni externas, perdón. El moderar nuestro mal genio, nuestro mal humor, aprender a no discutir por discutir, respetar a los demás, pero sobre todo más a fondo, ¿no? O sea, es decir, a vivir las normas básicas de educación, de respeto, pero más a fondo, hacer crecer el corazón, no dejarme llevar por los caprichos, porque estoy mirando al sol, porque estoy mirando hacia arriba, porque controlo eso, porque quiero yo de verdad, con tu gracia Jesús, llegar hasta el fondo. Por eso fíjate como el Papa Francisco decía en una ocasión, decía, la mansedumbre es la virtud de los fuertes, es la virtud de los fuertes. Es aquel que no se queda en las contrariedades, que no se apaga, no se apachurra, no se aplasta,
porque persigue lo grande, lo bueno, lo que vale la pena, lo que vale la pena. ¿Eh? Por eso claro, hemos de ir terminando, pero nuestro modelo es Jesús. Y le decimos, Señor, que la bienaventuranza, este poema de amor divino, esta llamada que me haces, que yo tenga fe y esperanza, que las entienda, pero que confíe, que me llamas a dar la mejor versión de mí mismo, a ser un cristiano que es sal y luz en el mundo. Hemos de terminar, y cómo no, terminamos como siempre viendo a la Virgen Santísima, a sus ojos misericordiosos y amables, que nos ven con cariño y que nuestra Madre nos ayudará. Y les digo, Madre mía, ayúdame a tomarme muy en serio mi vida, a tomarme mi vida y a perseguir las cosas grandes y altas, aunque en alguna vez llore y se me escape alguna lágrima por el esfuerzo, a que yo sepa desapegar mi corazón a los bienes materiales, a que yo busque esa mansedumbre por dominar el bucéfalo que llevo dentro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.